Luego de recibir los mensajes a las iglesias, Juan vio una puerta abierta. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: «Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas». Como decíamos al inicio de este estudio bíblico, ya se terminó el mensaje a las 7 iglesias. Puedes encontrar la serie en este canal de YouTube. De hecho, a medida que vayamos publicando estudios bíblicos, vamos a crear la lista de reproducción del mensaje a las 7 iglesias. De hecho, ya la tenemos disponible. Esperaremos un poquito para seguir ofreciendo estudios bíblicos a la audiencia. Llegamos al capítulo 4 de Apocalipsis. En el momento en que Juan recibió la visión, él estaba preso y exiliado en la isla de Patmos. En medio de esas circunstancias negativas, Juan recibió la revelación de los últimos tiempos. Le fue abierta una puerta en el cielo que le permitió ver la realidad espiritual, no solo de su tiempo, sino de los tiempos finales. Esto es similar a lo que le sucedió a Daniel en el capítulo 10. Lo interesante es que la revelación de lo que va a suceder en la tierra comienza con una visión del cielo, ya que desde allí procede todo. Dios es soberano y todo empieza en Dios. Actualmente el reino del cielo y el reino de la tierra están separados, pero eso no será para siempre. El plan de Dios y el reino de la tierra es diferente. El plan de Dios es diferente. El plan que tiene la tierra, que tienen los seres humanos, es totalmente contrario a lo que dice Dios. El plan de Dios es que el reino de Dios descienda a este mundo y sean uno. Por eso Jesús nos enseñó a orar así. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Vosotros, pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aunque ambos reinos están ahora separados, hay momentos en que el Señor abre puertas que conectan el cielo con la tierra. El Señor abrió esa puerta a Juan para permitirle ver la realidad del cielo. Jesús le dijo: «Sube». Él quería que Juan viera las cosas desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios. También a nosotros nos invita a subir y a ver las cosas basadas en la realidad espiritual, ya que lo que sucederá en los últimos tiempos no nos hará sentido, no lo podremos palpar, no lo podremos disfrutar si lo vemos con los ojos terrenales. Muchas veces nos perdemos bendiciones espirituales, bendiciones de Dios, porque miramos con ojos naturales. Volvamos a leer lo que Jesús le dijo a Juan. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera vez que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Sube acá. Subamos con Juan. Subamos para ver y entender el plan de Dios. Lo primero que vio Juan al subir fue un trono. Versículo 2, Apocalipsis capítulo 4. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El trono habla de reino, habla de autoridad. Y no es un trono vacío, sino que alguien está sentado y está en control. El Salmo 103 revela quién está sentado en ese trono. Vamos a leerlo. Salmo 103, versículos del 19 al 22. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío.
bendice alma mía Jehová. Dios es quien gobierna en los cielos y en la tierra. Él tiene el control de todo. A continuación, Juan cuenta lo que vio en el cielo. Y es evidente que se le dificulta describirlo. Y yo cuando lo leo no le puedo culpar, porque es algo que está fuera de este mundo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Te has hecho un cuadro de este versículo? Seguro que lo único que has imaginado ha sido el trono y el arco iris, ¿verdad? Pero ¿te has imaginado esa piedra de jaspe? ¿Piedra de cornalina? ¿Te la has imaginado? ¿Sabes qué es? ¿Sabes cómo es su textura? ¿Sabes su imagen? Te invito a que si tienes internet puedas copiar piedra de jaspe y de cornalina. Lo pongas en el buscador y ahí podrás ver lo que es la imagen de esa piedra de jaspe. Jaspe natural de cornalina. Te enamorará esta piedra. Todos los personajes bíblicos que han tenido la dicha de haber visto a través de la puerta abierta hacia el cielo, Ezequiel, Daniel, Isaías, Moisés, el propio Juan, se expresan de la misma manera al tratar de explicar lo que vieron. Es semejante a, se parece a, es como... Nos cuesta entenderles, ¿verdad? Imagínate lo difícil que es explicar algo que ninguno de nosotros ha visto jamás. ¿Cómo lo explicarías? No podemos culparlos, más bien debemos estar agradecidos de tener, aunque sea la sombra de lo que es. Y seguramente en esta descripción hay tesoros escondidos que tú y yo desconocemos, porque no estamos preparados, porque todavía no tenemos el entendimiento y el conocimiento que proviene de Dios. El aspecto del que estaba sentado, imagínate, alguien sentado en un trono, semejante a piedra de jaspe y de cornalina, busca las imágenes de la piedra de jaspe y cornalina, y alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono un arco iris. ¿Te has imaginado ya el arco iris alrededor del trono? Ahora imagínate, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿A qué se refiere esto? Semejante en aspecto a la esmeralda. La esmeralda es un tipo de verde azuláceo, ¿verdad? Semejante el arco iris a la esmeralda. ¿A qué se refiere con esto? Yo no lo sé. No tengo una explicación. Ya te he dicho que hay tesoros escondidos en la palabra de Dios que tú y yo desconocemos. Y no tenemos una explicación. El enfoque de la visión de Juan comienza con el trono. Pero luego Juan sigue describiendo lo que estaba alrededor. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4 y 5. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Lo estás imaginando, ¿verdad? Alrededor del trono había 24 tronos más. Y sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Más adelante estudiaremos cada uno de los elementos que allí se encuentran, pero primero veamos la perspectiva general. Lo que vio Juan no fue algo extraño y único. Como los sueños o visiones que solo tienen significado espiritual, pero que no son reales, Juan vio la realidad de lo que existe en el cielo. Vio la realidad de lo que existe en la presencia de Dios. La sala del trono de Dios es un lugar real, lo más real que existe en el universo. No solo eso, sino que es la habitación más privada de Dios. No cualquiera entra a esa habitación, pero Juan tuvo el privilegio de ser invitado, al igual que Ezequías, al igual que Isaías. El libro del profeta Ezequiel comienza con una descripción similar a la de Juan.
Lo interesante es que él recibió esta visión en uno de los momentos más difíciles de su vida. Él y otros líderes de Israel habían sido llevados cautivos a Babilonia. Todo parecía haber acabado, pero Dios le abrió una puerta al ámbito espiritual para que entendiera lo que estaba pasando y lo transmitiera al pueblo de Dios. Te invito a que lo leas, libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Sucedió que en el año 30, al 5º día del 4º mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. De nuevo vemos que se mencionan cielos abiertos. Hay muchas agrupaciones de alabanza y adoración que llevan ese nombre, cielos abiertos, o canciones con ese título, cielos abiertos. Una puerta se abrió para que Ezequiel subiera a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Al igual que Juan, también Ezequiel trata de describir el trono y a los seres vivientes que están a la par. Más adelante los describe como querubines, Ezequiel capítulo 10, versículo 1. Ezequiel vio que había un trono por sobre todas las cosas, aún sobre el cielo. El trono representa autoridad, a alguien que está en control y gobierna sobre todo. Y al que estaba sentado sobre el trono, vio a alguien que parecía hombre, pero era Dios. La Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a analizar ahora las partes de lo que Juan y Ezequiel vieron en la sala del trono. En primer lugar, el trono. Ezequiel lo describe como piedra de zafiro, Ezequiel capítulo 1, versículo 26. El zafiro es de un color azul oscuro, pero a la vez es traslúcido, y esta es la misma descripción que da Moisés del trono de Dios. El día en que el pueblo de Israel confirmó el pacto con Dios, sellado con sangre, se abrió una puerta en el cielo, y Moisés y los líderes de Israel vieron el trono de Dios. No subieron, pero lo vieron desde abajo, y lo describen de forma similar a Juan y a Ezequiel. Te invito a que lo leas, Éxodo capítulo 24, versículo 7. Moisés vio la base del trono de Dios y la describe como un embaldosado de zafiro. Así lo comparaba con el cielo. Y existe la posibilidad que lo que se describe como zafiro se refiera al lápiz lazuli, que era llamado zafiro en el Oriente Antiguo. Y este tiene un color turquesa claro con destellos dorados. Y Juan lo describe como un mar de vidrio, Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Ezequiel lo define como un firmamento o expansión, Ezequiel capítulo 1, versículo 26. También lo puedes encontrar en el capítulo 10, verso 1. Este mar o firmamento azul al pie del trono es una expansión que separa a Dios de todo lo demás. Él está sobre todo. Por eso los seres vivientes cantan, Santo, 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 que significa literalmente apartado, separado. Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Uno intenta imaginar a este ser viviente. 6 alas y por dentro estaban llenos de ojos. Intentas imaginarlo y dices, wow, parece de película de ciencia ficción, ¿no? ¿No has sentido eso? Yo sí. ¿Qué es este ser viviente? No lo sé. No puedo darte una información concreta porque no la sé. Desde el principio Dios ha estado separado, y esto lo representa la expansión y el mar. Y esto puede estar relacionado con lo que pasó en el segundo día de la creación. La palabra usada por Ezequiel como firmamento en hebreo es raquillá, y es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 1. Se utiliza como expansión. Génesis capítulo 1, versículos del 6 al 8. Curiosamente, de todos los días de la creación, este fue el único día en que Dios no dijo, es bueno. Analízalo. Te darás cuenta, dice que no dice esa expresión es bueno. Tal vez fue porque no era buena esa separación, aunque era necesaria. Aunque la tierra está ahora separada del cielo por esa expansión,
Esto no será así para siempre. El plan de Dios es unir a ambos. Al final de Apocalipsis dice que ya no habrá mar. No podemos confirmar que se refiere a la raquilla, ya que en Apocalipsis nos llegó en griego, no en hebreo, pero por el contexto podemos conectarlo con el mar de cristal que separa el trono de Dios de toda su creación. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 3. Este es el primer punto, el trono. El segundo punto que podemos mencionar es sentado en el trono. Recuerda que estamos describiendo lo que vio Juan y Ezequiel en la sala del trono. En primer lugar vieron el trono. En segundo lugar, a alguien sentado en el trono. En Apocalipsis Juan no describe el trono, pero sí a quien está sentado sobre éste. Es curioso, ¿verdad? Porque el protagonista es el que está sentado en el trono, no el trono. Aunque el trono llama la atención, por supuesto. Pero Juan le dedica palabras al que está sentado. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Juan lo describe como semejante al jaspe y cornalina. El jaspe viene de una palabra griega que significa manchada o veteada. Podríamos decir, aquí en España, tuneada también. Es una piedra de cuarzo que se presenta de varios colores, dependiendo de los sedimentos minerales que se encuentran en la tierra donde se forma. El color más común es el rojizo. De la misma manera, la cornalina es una piedra de color rojizo, también conocida como sardio o sardonia. Ambas piedras que están en el pectoral del sumo sacerdote, lo menciona Éxodo capítulo 28, verso 15, forman parte de los cimientos y del muro de la Nueva Jerusalén. ¿Dónde hay referencias? En Apocalipsis capítulo 21, versículos del 16 al 20. ¿En qué sentido se parece el rey con el jaspe y el sardio? Ezequiel nos da la pauta, ya que él lo describe de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 1, verso 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Ezequiel lo describe como fuego. De forma similar lo describe a Daniel, quien también vio el trono de Dios en una visión relacionada con los últimos tiempos. Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es interesante, ¿verdad?, que todas las descripciones del trono y quien está sentado sobre él se enfocan en el color y el brillo y no en los detalles. ¿Por qué? No lo sé. No puedo dar explicación a eso. Posiblemente era tan brillante que el ojo humano no lo podía observar. Como el fuego brillaba tanto, había tanta luz, no te podías quedar con los detalles de otras cosas, porque a lo mejor no podías por esa llamarada de fuego, no lo sé. Pero qué visión, ¿verdad? Seguimos con la descripción de Juan, de Ezequiel, de Daniel, de la sala del trono de Dios. Arco iris. ¡Ay, el arco iris! ¿Cómo lo han destrozado hoy en día las civilizaciones para hacer movimientos? Han utilizado el pacto de Dios, la señal del arco iris, que no iba a haber más inundación en la tierra, que el Señor ya no le iba a destruir mediante agua. Pues un sector de la población lo ha escogido para hacer un movimiento. Arco iris. Apocalipsis capítulo 4, verso 3. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Ezequiel describe el entorno del trono de forma similar. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Ezequiel capítulo 1, versículo 28.
En la Biblia sabemos que el arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con la humanidad de no volver a destruir al mundo con agua. Ese pacto está en Génesis capítulo 9, versículos del 11 al 17. Y esta señal está constantemente alrededor del trono en el cielo. Isaías también hace referencia a este pacto, diciéndole a Israel que Dios no se olvida jamás de ellos. Isaías capítulo 54, versículos del 5 al 14. Imagínate la fusión de detalles que hay en el trono. Un río de fuego, ruedas de fuego, rayos, relámpagos saliendo del trono, ahora un arco iris. El arco iris es la señal que Dios no volverá a destruir la tierra con un diluvio. Sin embargo, vemos en la Biblia que el mundo será purificado con fuego. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Esta limpieza con fuego no es para acabar con el mundo entero, sino para restaurarlo. El mundo estará tan corrupto que la única forma de salvarlo es renovándolo. Y a la vez que se restaura la tierra, también se restaurará la relación entre el hombre y Dios, que es el propósito por el cual hemos sido creados. Esa es la razón de nuestra existencia. Hemos sido creados para tener una relación con Dios. Hemos sido creados para dar la gloria a Dios, para honrarle, para servirle. Pero el pecado nos ha separado de Él. Arcoíris. Otra de las descripciones de la sala del trono de Dios. Los seres vivientes. Delante del trono Juan vio unos seres celestiales. Apocalipsis capítulo 4, verso 6. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Estos seres nos parecen extraños porque no hay semejantes en el mundo. ¿Qué es este ser? Lo primero que me ha venido a la mente ha sido una mosca. ¿Y a ti? Un insecto. Alas, ojos. ¿Qué has imaginado tú? Yo he imaginado un insecto. No son producto de la imaginación ni de la ciencia ficción, son seres reales, pero celestiales. Tal vez nos parezca extraño que tengan tantos ojos, pero fueron creados así para cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito de que tengan tantos ojos? ¿Te has hecho la pregunta? ¿Puede ser que la respuesta sea para contemplar la hermosura de Dios? Están llenos de ojos para contemplarlo desde muchas perspectivas. Pero ellos no solo ven, también lo alaban. Lo ven y lo alaban. Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Al tratar de entender el trono y lo que hay en el cielo, no sabemos, o no debemos, mejor dicho, caer en el error de bajarlos a nuestro entendimiento. Por eso yo no quiero hacer una interpretación exacta de esto, porque no la sé, porque no estoy preparado, porque Dios no me ha revelado nada al respecto. Está bien que tratemos de entender en base a lo que conocemos, pero no debemos creer que representa algo terrenal. Más bien lo contrario. Nosotros tenemos que imitar lo que está en el cielo. Aquí en la tierra tenemos que imitar lo que está en el cielo para poder entender lo eterno. Un ejemplo es el tabernáculo. El tabernáculo no es producto de la imaginación de Moisés, sino de Dios. Éxodo capítulo 25, verso 40. Moisés lo hizo conforme al modelo que le fue mostrado, tal como está en el cielo. Hechos capítulo 7, verso 44. Hebreos capítulo 8, verso 5 dice: los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés no menciona a los seres vivientes en su narración en Éxodo, pero un detalle refleja que vio algo que le fue revelado, algo que está en el cielo, alrededor del trono.
¿Qué fue? Y lo hemos leído. Moisés organizó a las tribus alrededor del campamento en el siguiente orden, siendo el primer mencionado el líder de cada grupo. Al este Judá, con Isaacar y Zabulón. Al sur Rubén con Simeón y Gad. Al oeste Efraín con Manasés y Benjamín. Al norte Dan con Neftalí y Aser. Números capítulo 2. Cada tribu tenía su propia bandera y el emblema de las tribus líderes eran las siguientes: Judá con el león, Efraín con un becerro o toro, Rubén con la figura de un hombre y Dan con un águila. Y esto es significativo, ya que Juan describe a los seres vivientes alrededor del trono de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 4, verso 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Moisés imitó lo que vio en el cielo y lo llevó a la práctica, a las 12 tribus. Curioso, ¿verdad? El tabernáculo es una imagen del orden del reino de los cielos. Lo que está en el cielo es lo real y en la tierra una representación, la sombra. Estos son los seres vivientes. Esta es una de las descripciones de Juan de la sala del trono de Dios. Y por último, para terminar con este pasaje, este capítulo 4, los 24 ancianos. Después Juan vio a 24 ancianos delante del trono que le hacían coro a los seres vivientes. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 y 10. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Los ancianos tienen coronas. ¿Y qué representa la corona? Representa poder, autoridad. Sin embargo, ante Dios, ellos se quitan las coronas y las echan a los pies del trono. Ellos reconocen que la autoridad superior le corresponde a Jehová. ¿Y qué hacen ellos? Declaran lo siguiente. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este ha sido el estudio bíblico, hoy hablando sobre Apocalipsis capítulo 4, que en la versión Reina Valera 1960 recibe el título La adoración celestial. Versículos del 1 al 11. La próxima semana, Dios mediante, mencionamos el capítulo 5, el rollo y el cordero. Qué interesante, ¿verdad? Se está poniendo el estudio bíblico con este libro de Apocalipsis. Déjanos tus comentarios al respecto. ¿Qué piensas sobre lo que hemos compartido? ¿Quieres añadir algo más? Déjalo en la caja de comentarios. Síguenos también a través de redes sociales, Instagram, Facebook. Síguenos en el grupo de amigos de Telegram, grupo abierto, únete, amigos de Radio Solidaria. En el enlace o en la descripción del vídeo tienes el enlace directo al grupo de Telegram. Únete a la familia.